hago ellos que me lo digan y yo digo algo de simpático en portugués y puedo resumir rápidamente en portugués lo que dice hasta el momento en el que ellos se junten a nosotros. Entonces, buenos días a todas y a todos. Muy bienvenidos a este webinar y muchas gracias por vuestro interés en el trabajo que estamos haciendo con miras a las reuniones de alto nivel que se van a realizar en mayo de este año en Washington, D.C. Como vosotros saben, vamos a tener dos reuniones en abril. En principio, tenemos una reunión con los ministros del sector el miércoles el día 19 de abril durante todo el día y durante el 20 de abril durante la parte de la mañana. Quiere decir que es una reunión de un día y medio, número uno. Y después, el 20 por la tarde, en principio a las 5 de la tarde, tendremos una reunión de una hora y media con los ministros de finanzas. Antes de les hablar más concretamente sobre las reuniones, quería explicarles un poco. No se escucha. ¿No se escucha qué? Nada. Yo no sé lo que hacer. No te preocupes, Caterina, estoy hablando con Hugo. Y entonces quería hablarles un poco sobre la visión estratégica, la estrategia y también el marco de resultados de SWI, que tienen, como vosotros saben, una visión de saneamiento, de higiene y de agua para todos, siempre y en todas las partes. Y esta idea, estos conceptos de todos, siempre, en todas las partes, tiene como objetivo capturar las dimensiones del contenido normativo del derecho humano al agua y al saneamiento, porque como vosotros saben, el derecho tiene que ser para todos, la universalidad y la eliminación de inequidades y de desigualdades, ahí está el concepto de todos, siempre tiene que también que ver con la dimensión de sostenibilidad, el agua, el saneamiento y la higiene tienen que ser garantizados no solo hoy, pero también mañana, y las intervenciones tienen que ser sostenibles, y en todas las partes, quiere decir, en zonas rurales y en zonas urbanas, en asentamientos formales e informales, en escuelas y centros de salud, hospitales, etc. El resultado que queremos obtener son progresos para la consecución de los ODS relacionados con el agua, saneamiento e higiene. Esto quiere decir que no estamos solamente enfocados en el ODS 6, pero antes en todos los ODS que pueden tener un impacto o que pueden ser impactados por agua, saneamiento e higiene. Yo diría que son casi todos o mismo todos. Nuestros objetivos más concretos en términos de SWI son de aumentar la priorización política del sector, número uno, de fortalecer los procesos nacionales dirigidos por el gobierno, desarrollar y usar una sólida base de pruebas para la toma de decisiones y finalmente para asegurar el seguimiento y el examen de los avances logrados en la implementación de estos objetivos. Nosotros teníamos en SWI el ciclo político que vosotros pueden mirar aquí en este slide. Quiere decir, teníamos a cada 2 años reuniones de alto nivel que creaban un pico de actividad y de atención
e impulso político, tanto a nivel global, universal, como también a nivel nacional. Y por eso vosotros miran el pico. Claro que antes de cada pico, cuando teníamos los procesos preparatorios con miras a las reuniones de alto nivel, como decía yo, a cada 2 años, mirábamos un aumento del impulso político. Y claro, después de las reuniones teníamos una descida del proceso del impulso político y teníamos un periodo de casi 2 años, yo diría de 1 año y medio prácticamente, de baja prioridad política, tanto a nivel internacional, global, como a nivel nacional para el sector. Y fue una decisión que tomamos en la junta directiva de cambiar la situación para asegurar a una priorización más regular, más continua, más constante del sector, tanto a nivel global como nacional. Sí, como pueden mirar en este slide, a través de debates permanentes y sistemáticos sobre temas pertinentes para lograr los ODS, debates esos que no están solamente centrados en las reuniones de alto nivel, nos parece que estamos logrando una atención política para el sector más regular. Y estamos, con la ayuda de nuestra junta directiva, de nuevo, es importante mencionarlo, estamos desarrollando herramientas que nos permiten tener un trabajo más constante, más continuo, más permanente con los países. Y entonces estamos hablando ¿de qué? Estamos hablando de los comportamientos colaborativos y de los building blocks, los blocos, no sé cómo decirlo en castellano. ¿Cómo dirías tú, Mónica? Elementos constitutivos. Que son herramientas desarrolladas por SWA que ponen una énfasis en la forma como los diferentes actores trabajan a nivel nacional para tener las piezas fundamentales, los bloques fundamentales en funcionamiento a nivel nacional para permitirles desarrollar los sistemas, los elementos constitutivos, muchas gracias Mónica, para permitirles a todos los países, con el apoyo de, claro, donantes bilaterales, agencias de Naciones Unidas y otros actores como la sociedad civil, por ejemplo, instituciones académicas, para permitirles tener y criar sistemas que les permitan lograr un acceso sostenible a agua, saneamiento e higiene para todos. Y a través de la integración entre objetivos de desarrollo sostenible, elementos constitutivos, los building blocks, y los comportamientos colaborativos, que son una herramienta que determina, que reconoce no solo que los países tienen que estar en asumir una posición de liderazgo cuando estamos hablando de agua, saneamiento e higiene, pero también que todos los otros actores tienen que actuar de forma a apoyar el país y no de forma a desarrollar una agenda paralela en los países. Y entonces nos parece que toda esta integración, los diálogos y acciones de las partes interesadas, tanto a nivel nacional, pero también el trabajo que hacemos a nivel global de compartir experiencias, etcétera, y de responsabilización de cada actor, nos permite también asegurar un impulso político más continuo. Claro que tenemos que reconocer la importancia de las reuniones de alto nivel. Y las reuniones de alto nivel nos permiten, por un lado, tener más atención a nivel global y también más trabajo a nivel nacional.
Y como saben vosotros, tuvimos una en el 2016, una reunión de ministros del sector, y este año, como les decía, vamos a tener una reunión de ministros de finanzas precedida de una reunión breve de ministros del sector. Y la idea es que los ministros del sector que vengan a Washington DC a acompañar sus ministros de finanzas, que se reúnan también en una reunión de ministros del sector. E acabei de ver que o Brasil se acabou de juntar. Sejam muito bem-vindos. Muito rapidamente, eu estive a falar muito brevemente sobre os primeiros slides, sobre como é que se diz, o Results Framework, o quadro de resultados da SWA, que tem como objetivo aumentar a prioridade política para o setor e fortalecer os processos nacionais que são dirigidos pelo Governo. Também o nosso trabalho assenta no desenvolvimento e na utilização numa base sólida de provas que devem ajudar a apoiar o Governo na tomada de decisões e também no acompanhamento, no seguimento e também no exame e na monitorização dos avanços alcançados. Também tive rapidamente a explicar o facto de que nós agora tentamos que a prioridade política atribuída ao setor da água e saneamento seja mais constante. Não haja picos de atenção nos anos em que temos reuniões de alto nível para depois esquecermos o setor. Eu, se não se importam, vou continuar em espanhol e se vocês... desculpem. Perdão. Eu vou falar mais devagar. Desculpem, é um problema que eu tenho. Então, se não se importam, eu ia agora continuar em espanhol, sim, e vou falar mais devagar. Tá bom? E se tiverem alguma pergunta em português, por favor, façam-na aqui na caixinha. Y también para los otros, si tienen cuestiones, por favor, háganlas, escríbanlas en la caja de chat aquí. Muy bien, perdonen si hablo demasiado rápido. Entonces, ¿qué quería yo decirles? Quería decirles que hasta el año pasado nosotros teníamos reuniones de alto nivel a cada 2 años. Y teníamos las reuniones de alto nivel en Washington, D.C., reuniones de ministros de finanzas precedidas por reuniones de ministros del sector. En el 2016... la Junta Directiva de SWA decidió el siguiente, que deberíamos tener en los años pares, tendríamos reuniones de ministros del sector y en los años impar, no sé si lo dicen así en español, tendríamos reuniones de ministros de finanzas que serían precedidas por una pequeñita o breve. Muito bem-vindo ao Sr. Chefe de Gabinete do Ministro das Cidades do Brasil. Serían precedidas por una breve reunión de ministros del sector que ya iban a estar en Washington, D.C. para acompañar los ministros de finanzas. Y aquí, en este slide, puede mirar 2016 ministros del sector, 2017 ministros de finanzas con breve reunión de ministros del sector, de nuevo 2018 reunión de ministros del sector y 19 reunión de ministros de finanzas. Ahora quería explicarles un poco la reunión que vamos a tener en 2017 con los ministros de finanzas. Y entonces, ¿quién vamos a tener nosotros en la sala? Vamos a tener ministros de finanzas, ministros y ministros del sector. No sabemos si tenemos lugar
para todos en la sala, es un problema que vamos a tener. Vamos a tener también ministros de Asuntos Exteriores de países donantes, directores de cooperación para el desarrollo, bancos de desarrollo, otros asociados de Naciones Unidas y representantes de la sociedad civil y del sector privado, que van a ser seleccionados a través de un proceso democrático que organizamos. ¿Quién va a estar más en la sala? Hay fuertes posibilidades de que tengamos en la sala el nuevo secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y también el presidente del Banco Mundial. También sabemos que el Banco Mundial ha invitado al actor americano Matt Damon para estar en la sala y que él ya confirmó que quiere venir a nuestra reunión. Como saben, él fue fundador de una ONG de agua, de agua y saneamiento. La reunión es en Washington, en el Banco Mundial. Va a ser, perdonen de corregir la fecha que tenemos en el slide, pero son informaciones que justo recibimos del Banco Mundial. La reunión tendrá 1 hora y media, empezará a las 5 de la tarde del 20 de abril, ¿vale? Será sobre financiación del acceso universal, universal a agua y saneamiento y higiene, mediante una combinación de avances en la eficacia y nuevas fuentes de financiación. La idea sería de debatirnos, claro, de llegarnos a un acuerdo. No sería un acuerdo formal, no tendríamos un documento final de la reunión, pero sería para discutirnos y acordarnos sobre principios de políticas acerca de la financiación del sector. Y claro, ¿cómo vamos a lograr eso? A través de un amplio diálogo dentro de cada país y también a nivel internacional. Vamos a debatir 3 temas. En primer lugar, debatir la magnitud del desafío que tenemos de implementación del ODS 6. Después, cómo utilizar los recursos que tenemos de forma más eficaz, cómo podemos hacerlo. Y en tercer lugar, cómo acceder a nuevos recursos para el sector. Cómo cubrir el déficit de financiación para agua y saneamiento. Como les decía, en las vísperas, en el día 19 y en la mañana del día 20, tendremos una reunión de ministros del sector. Y la idea es de sensibilizar a los ministros del sector sobre los retos de las metas de agua, saneamiento y higiene en los ODS. También los cambios que se requieren para cumplir con ellas. Vamos a hablar de desigualdades, vamos a hablar de gobernanza, vamos a hablar de transparencia, de rendición de cuentas, de todos estos temas que, claro, que ya eran temas en el marco de los objetivos de desarrollo del milenio, pero que ahora con los ODS son todavía más prioritarios. Muy bien. Vamos a discutir también el seguimiento y el intercambio de aprendizaje sobre los componentes básicos de un sector fuerte, en términos, y era lo que les decía hace poco cuando hablaba de los comportamientos de colaboración y cuando les hablaba de los componentes básicos, financiación, planificación, capacitación, creación de instituciones, etc. Y en esa reunión queremos permitir a los ministros que analicen las conductas de colaboración para fomentar el aumento de eficacia. Y claro que ya vamos también a deliberar sobre temas que tengan que ver con la financiación más adecuada, un poco para hacer la ligación entre la reunión de ministros del sector y la reunión de ministros de finanzas.
financieras. Esperamos tener un acuerdo y de nuevo les digo que no estamos hablando de ningún acuerdo internacional formal, pero gustaríamos de discutir la acción de seguimiento por parte de vosotros a nivel nacional de forma a reflejar los componentes básicos y los comportamientos analizados en la reunión. Y queríamos poder tener un entendimiento compartido y también un acuerdo sobre un marco para la acción destinado al sector y que incluya una articulación de los diferentes componentes básicos necesarios para que los diferentes actores puedan trabajar mejor juntos a nivel nacional. Yo ahora, si me permiten, pasaría la palabra a Mónica, a mi colega Mónica Sejano, que les iba a hablar un poquito del proceso preparatorio y después de eso, ella va a hablarles del proceso preparatorio y después de Mónica hablar, yo abriría abriría el floor, les daría a vosotros la palabra para si quieren hacer preguntas. Tenemos poco tiempo, pero unos 5 minutitos para preguntas y respuestas. Mónica, ahora a ti. Gracias, Catarina, y muy buenos días a todos. Nos complace en verdad ver la asistencia de todos nuestros amigos y colegas de Latinoamérica. Antes de empezar, solo quiero hacer un pequeño recordatorio para aquellos que acaban de ingresar o que no lo hayan hecho todavía. Les agradecemos enviarnos a través del chat su nombre y la organización que representan. Así podemos tomar nota y asistencia de quienes nos están apoyando. Tal como mencionó Catarina, yo quiero tomar unos minutos para hacer una breve presentación de los elementos claves del proceso preparatorio. En este slide, en esta diapositiva que vemos en pantalla, hemos identificado 3 grandes bloques en cuanto a la información que deben saber los ministros antes de las reuniones de alto nivel que ha explicado Catarina. El primer bloque que tenemos es una síntesis de los objetivos de desarrollo sostenible, las metas y estrategias, así como las necesidades de inversión. Estaremos expandiendo un poco más sobre esto. Nuestro colega Alban, que nos acompaña aquí, estará hablando un poco más de este tema. El segundo gran bloque o información que consideramos importante que los ministros conozcan es una visión general del sector de agua, saneamiento e higiene, utilizando los elementos constitutivos o building blocks y los comportamientos colaborativos de SWA que Catarina nos ha explicado recientemente. Y finalmente, el tercer grande bloque que consideramos relevantes es acciones que el país está planeando emprender para catalizar sus programas, incluyendo el uso más eficaz de los recursos. La idea general es que utilicen procesos que ya se están llevando a cabo en sus países, sistemas e información que ya hayan elaborado y que sirvan de insumo para informarle a los ministros y que estén preparados. En esta diapositiva segunda que tengo acá es un mapa con los elementos claves del proceso preparatorio. En la parte superior tenemos las acciones a nivel de país, o sea, acciones que los países pueden hacer al interior de sus territorios. Y para guiar estas acciones hemos enviado recientemente la nota de orientación o Guidance Note, con algunas sugerencias para guiar las discusiones al interior de sus países. Específicamente discusiones alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible, particularmente en lo que se refiere a su visión, así como discusiones en la financiación que requieren para cumplir estos objetivos y qué tan preparados están para catalizar estos programas. De esta forma, hemos sugerido en esta nota de orientación la preparación de un documento general de país o el Country Overview, que le llamamos en su versión en inglés. Y la idea es que sea un documento corto de alrededor de 4 páginas, que básicamente lo que busca es recoger toda esta información en un mismo documento, en términos de objetivos de desarrollo sostenible, en términos del estado del sector, utilizando los elementos constitutivos y los comportamientos colaborativos y por supuesto mirando también la parte financiera
tanto en las inversiones que se requieren, así como el uso de los recursos existentes de manera más eficiente y acceso a nuevos fondos. Tal como lo mencioné previamente, este documento general de país será un insumo importante para los ministros que puedan llevar y que puedan atender a la reunión. Luego, en la parte inferior del gráfico están materiales de apoyo. Esto, como ustedes tal vez ya lo sabrán, hemos llevado a cabo 3 seminarios web en el momento en inglés. Este es nuestro primer seminario en español, pero tenemos grabaciones de todos los seminarios que se han hecho hasta ahora, por si acaso quisieran consultarlos. Y por supuesto, aprovecho la oportunidad para reiterarles que el equipo de SWA está a su entera disposición para programar reuniones bilaterales. Solo déjennos saber qué fecha y hora les parezca conveniente y con gusto estaremos planeando estas reuniones para ampliar más información, ver en detalle los datos de sus países. Igualmente habrán recibido una herramienta en Excel, le hemos llamado herramienta de cálculo de costos. Este va a ser un elemento muy importante para calcular las necesidades de inversión que requieren para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Igualmente, si tienen preguntas de cómo utilizar la herramienta, también pueden escribirnos. De hecho, nuestro colega Rory Narváez también está en este seminario y les estará hablando en breve sobre un poco más del uso de la herramienta y dándole más detalles. Pero eso es un elemento importante para elaborar el documento. Finalmente, otros materiales de apoyo que pueden utilizar para construir este documento general de país es un documento de aporte. Es un documento que ha preparado el Banco Mundial con UNICEF, que expone más en detalle los 3 temas sustantivos que se van a tratar en la reunión de ministros de finanzas. 3 elementos que presentó Catarina, que es el uso de los recursos de manera más eficiente, estimar la magnitud del desafío y acceder a nuevos recursos. Este documento será compartido en breve. Y finalmente se estarán proveyendo otra información como perfiles nacionales de los comportamientos colaborativos que han sido elaborados por nuestros colegas de UN Glass. Se han elaborado perfiles para algunos países y a medida que estén listos se compartirán con ustedes. Y en general, estas son todas las herramientas que apoyarán y aportarán a los países para que sus ministros estén preparados para las reuniones que tenemos en abril. A grandes rasgos, estos son los elementos claves del proceso y le paso el micrófono a Catarina para continuar con nuestra presentación. Gracias. Muchas gracias, Mónica, por tu presentación. ¿Alguno de vosotros tiene alguna pregunta ou comentário? Alguém tem alguma pergunta ou comentário a fazer a alguma das coisas que ou a Mónica ou eu dissemos? Hola Catarina, ¿cómo estás? Estamos saludando desde Asunción, Paraguay. Estamos participando de la videoconferencia. ¿Me escuchas, Catarina? Roberto, te reconozco tu voz. ¿Cómo estás? Muy bien, Catarina, tanto tiempo. Yo tengo más que consulta, en realidad quiero hacerte un pedido. Estamos acá, recién pasamos por WhatsApp, quienes integramos y estamos participando en esta reunión. Yo te pediría a través de nuestros colegas una copia de esta misma presentación para que nosotros volvamos a repetir un poco lo que habías expuesto hoy, Catarina. Claro que sí. Mónica, después sería posible enviar la presentación a Roberto, ¿verdad? Claro que sí, y también estamos haciendo una grabación de este seminario web, así que también podrán no solo recibir la presentación, sino también lo que ha presentado Catarina y lo que he presentado yo, porque tenemos grabación de todo. Muy bien. Bueno, muchas gracias y estaremos abocados en estos temas que se están señalizando en esta presentación, Catarina. Vamos a estar trabajando en esa línea y
Bueno, haremos todas las gestiones posibles para que nuestros ministros estén participando en abril de la reunión de alto nivel. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias. Ok, muy bien. Si no hay otras preguntas, yo pasaría la palabra al próximo, a Rory, o es Alban, no, perdón, es Alban, perdón, Alban, que va a hablar un poco sobre las metas 6.1 y 6.2 de los ODS. Alban, te paso la palabra a ti. Perfecto, muchísimas gracias, Catarina. Saludos a todos y gracias por atender. Pues yo soy Alban Nubellón, yo trabajo en la oficina regional de UNICEF aquí basada en Panamá y entonces dando apoyo a las oficinas de país en la región, incluso en lo que es también el apoyo de las oficinas de país a las contrapartes para poder como preparar y participar en los eventos del SWE. Entonces aquí estoy como reutilizando la presentación que se hizo por parte del programa conjunto de monitoreo, el JMP, sobre justamente como la nueva línea de base de los ODS 6.1 y 6.2 para que ya podamos como ver y entender mejor cuáles son los cambios que están pasando a nivel de cobertura de acceso al servicio en el sector. Entonces, ya como saben, la meta 6.1, entonces tenemos como el gran desafío de lograr como un acceso universal y equitativo a agua potable y asequible para todos. Entonces, de ahí como se desencadenó como la definición de un indicador, y entonces ahorita estamos hablando de de un porcentaje de población que utiliza servicios de agua potable gestionados de manera segura. Y entonces, ¿qué entendemos por gestionados de manera segura? Entonces, es que justamente la población ya tiene acceso como a un agua potable mejorada que está ubicada en las instalaciones, vamos a decir, en el hogar o en el lote. Entonces, aquí viene la parte de accesibilidad. También que sea disponible cuando sea necesario. Estamos aquí hablando de disponibilidad y creo que es importante aquí como mencionar que cuando sea necesario, entonces no quiere decir forzosamente que sea un servicio de las 24 horas permanente, pero también lo importante es como poder tener almacenamiento para que aún el servicio esté discontinuo, que haya acceso al líquido de manera continua. Y también que esté libre de contaminación fecal y de contaminación por unos químicos prioritarios, y estamos aquí hablando de fluoro, de arsénico esencialmente, ¿no? Entonces aquí viene nuestro nuevo reto para el 6.1. Entonces, como ya saben, ya tenemos ahorita una escalera de servicio de agua potable que es distinta de las de los objetivos del milenio. Ya tenemos un nuevo escalón. Entonces, el primer escalón de abajo pues sigue siendo el mismo de sin servicio. Entonces, gente que tiene acceso a agua de superficie. Igual es el escalón número 2 como de acceso a fuentes de aguas no mejoradas, entonces que están vulnerables a una contaminación. Y entonces ahí pasamos cuando lo teníamos, el tercer escalón lo teníamos que era de otras fuentes mejoradas. Ahorita lo llamamos como servicio limitado. Entonces es decir que la gente sí tiene acceso a fuentes mejoradas, pero a más de 30 minutos pues tiempo de recorrido, de ir recorrer y volver, ¿no? Y entonces ahorita lo que sí es un cambio, es que es lo que siempre llamábamos antes un servicio mejorado, ahorita se denombra un servicio básico. Y entonces estamos hablando de sí fuentes mejoradas, pero ya dentro de unos 30 minutos del lugar de vida. Y obviamente ahorita pasamos a un escalón más con los ODS, que es obviamente la parte de servicios de agua gestionados de manera segura. Entonces estamos aquí hablando de que está ubicado en el lugar, en el hogar o en el patio, disponible cuando sea necesario y también libre de contaminación, ¿no?
Entonces aquí vamos como ya subiendo con un escalón más y una pequeña diferencia entre ya dejar de hablar de un servicio mejorado, sino que ya se vuelve un servicio básico. Entonces, si seguimos, ahorita pasando a la parte de saneamiento, entonces creo que sí, ya se desaparecieron unas láminas, como una parte del texto, supongo. Pero lo importante es que entonces del ODS como 6.2, ahí se desglosó un indicador que es como la población que utiliza servicios de saneamiento gestionados de manera segura y que incluye una instalación para el lavado de manos con agua y jabón. Eso es muy importante porque al final nos enteramos de que esta parte del lavado de mano de las instalaciones era algo muy poco como seguido en los ODM y entonces como es fundamental para el componente de saneamiento, ¿no? Entonces, también como que sea como un servicio accesible y también pues que sea de un sistema que sea como un sistema de saneamiento mejorado, ¿no? Entonces, sí, como que no, y también pues aquí que no se comparte con los otros hogares, ahorita no está considerado. Y entonces que también aquí tenemos toda la parte de que la eliminación de los excretas pues sea de forma segura, que sea o en el sitio, in situ, o también pues que sean como en otros lugares como fuera del sitio. Entonces aquí igual tenemos los escalones bastante similares a los primeros, son los mismos que en los ODM de no servicio, entonces defecación al RR, servicio no mejorado. Y entonces, como pasamos del el escalón 3 que era antes, como se llamaba como servicio compartido, aquí se llama como pues servicio limitado. Y entonces igual pasamos como en agua potable un escalón que se llamaba de un servicio mejorado, ya se vuelve denominado un servicio básico. Solamente porque como al final el propósito era que si lo hablábamos de mejorado, pues cómo podía ser como el siguiente escalón, ¿no? Entonces que lo que consideramos básico ahorita tendría que ser este nivel. Y entonces aquí hablamos de servicio mejorado, que son obviamente como sistemas de saneamiento como mejorados, como a nivel de infraestructura, pero también que no sean compartidos, ¿no? Y entonces en la siguiente gráfica vamos a ver un poquito más la... Ah, sí, bueno. Entonces, lo que sí es importante es que tienen acceso a una herramienta que les permite como pasar ingresando aquí en la parte alta amarilla los porcentajes que ustedes consideran de cobertura en cada nivel de servicio, pasar a la parte verde que al final es la nueva distribución de los escalones del saneamiento y también del agua potable en base a los ODS, ¿no? Entonces, igual, pues hay la fuente de información pueden ser obviamente sus propios censos, sus propias encuestas de hogar, así como los datos tratados por el programa conjunto de monitoreo, pero también todos los datos que gestionan ustedes. Entonces, de ahí salen unas gráficas. Aquí vemos de manera muy clara perdón. Aquí vemos de manera muy clara lo que antes teníamos, como aquí en la parte izquierda, acceso a saneamiento mejorado, pero entonces una vez que tenemos la, eh, que quitamos al final una parte de la población que estaba compartiendo letrinas, entonces nos quedamos con solamente una fracción inicial de lo que era mejorado. También la población, así vamos como bueno, reduciendo poco a poco, dando los nuevos criterios de los ODS, hasta también tener como solamente, si nos enteramos de la parte que sí está gestionada, donde toda la cadena del saneamiento está gestionada de manera segura. Entonces aquí nos quedamos con una fracción de lo que teníamos como de saneamiento mejorado inicial, ¿no?
Y también, entonces, de ahí como utilizando también la parte, aquí no solamente de lo que está en sitio, como lo que están en los hogares, pero también la fracción de las poblaciones que están conectadas a servicios como de alcantarillado. Entonces, por eso hoy es muy importante que podamos tener acceso a estos datos sobre la gestión, la cobertura y la gestión de estos servicios de alcantarillado para poder sumar lo que son los 25, por ejemplo, aquí por ciento de saneamiento bien gestionado en el sitio, con la proporción también de los que están bien gestionados de manera, bueno, de un servicio como municipal, ¿no? Y entonces aquí nos enteramos de que obviamente ha bajado bastante de manera sustancial lo que consideramos antes como mejorado, a lo que es al final como gestionado de manera segura, ¿no? Y entonces de ahí como volvemos a tener nuestras categorías de saneamiento de lo que queda de la proporción de población que tiene acceso a servicio básico, a servicio compartido y a defecación al aire libre. Entonces aquí es un poquito más visual en esta gráfica. Ahí tenemos ya todo el recorrido pues de la cadena del saneamiento. Y entonces a cada etapa vemos si al final por cada categoría dónde estamos como llegando, ¿no? Y entonces aquí vemos la parte de edificación al aire libre. Entonces obviamente que no se gestiona de manera segura, y entonces nos enteramos de que al final de la parte del saneamiento en sitio y del saneamiento gestionado por sistemas colectivos, pues entonces solamente el 30%, el 5% logra llegar y a cruzar toda la cadena del saneamiento hasta ser considerada como gestionada de manera segura. Aquí, bueno, podemos pasar, yo no voy a tardarme más, pero aquí pasar el mismo proceso con el acceso a agua potable, y entonces poco a poco al final de una cobertura como que teníamos del 97% de acceso a agua mejorada, de fuentes mejoradas, al final se quedará una fracción solamente hoy en día de lo que es como acceso a fuentes de agua gestionadas de manera segura. Creo que es importante pues recordar que al final, no es que al final el trabajo que se hizo a nivel sectorial estaba mal hecho, para nada. Es solamente decir que al final pues ya estamos como subiendo en nuestras exigencias y criterios para mejorar el sector. Entonces obviamente pues ya habrá una pequeña revisión pues de las tasas de cobertura, ¿no? Porque obviamente hoy no solamente estamos hablando de cobertura, pero sino de calidad del servicio, de sostenibilidad del servicio y de accesibilidad como cuando la gente lo necesita. Aquí solamente para recordarles que estamos en un proceso, quizás han sido contactados por parte de sus contrapartes de la OPS o de UNICEF, quizás no. Si no es el caso, pues gracias por avisarnos y nos pondremos en contacto con ustedes para recopilar información que quizás el programa conjunto todavía no tiene. A nivel de encuestas de hogares, pero también conseguir lo que sí es muy importante, datos del ente regulador sobre cómo van funcionando los sistemas de saneamiento y de agua potable, porque ahorita para poder medir la cobertura con los ODS necesitamos no solamente datos de hogar, como el JMP lo hacía, pero sino como datos de hogar y de los proveedores de servicios. Y entonces aquí tenemos como una serie de guía, el programa conjunto de monitoreo, como le pone a disposición una serie de guía para justamente poder como aclarar lo que se va a medir, cómo se van a hacer los indicadores y las preguntas para medir los indicadores a nivel de agua potable, de saneamiento, de aguas residuales, entonces, y también de agua potable y saneamiento en escuelas y en centros de salud, que ahorita también el JMP lo está midiendo como agua y saneamiento y higiene en las instituciones. Entonces creo que con eso acabo. Aquí está el vínculo para la página web del programa conjunto de monitoreo, y aquí en esta parte derecha
podrán ver como los diferentes como documentos y guías de la herramienta Excel y estas guías que se presentaron en la lámina anterior. Y cualquier pregunta, pues no duden en avisarme y yo les puedo poner en contacto con los colegas también de UNICEF en sus países y si no directamente también obviamente con Catarina y el equipo del SWA. Muchas gracias y over. Muchas gracias, Alban, por tu presentación. Y claro, voy a repetir lo que tú dijiste. ¿Vosotros tienen alguna pregunta o algún comentario a hacer? Sí, claro, pueden hacerlo ahora y pueden hacerlo a través del chat, como Mónica sugiere. O claro que, como Alban decía, estamos todos disponibles para hablar bilateralmente con vosotros o para ayudarles, apoyarles si tienen alguna pregunta directa para alguno de nosotros. Nosotros estábamos pensando terminar el webinar más o menos a la hora, quiere decir, vamos a tener un pequeño retraso y yo quería sugerir un próximo webinar para la próxima semana. Quiere decir, de nuevo, el martes a la misma hora, el 21. Es mi sugerencia a vosotros, porque nos pareció que hacer 2 horas hoy sería demasiado y difícil de nos concentrarnos todos durante tanto tiempo. Y así les da también a vosotros más tiempo para pensar un poco en los temas y tenemos una discusión más activa, etcétera, en la próxima semana. Adriana, tem alguma pergunta ou eu estou a falar demasiado rápido? Ok, está bem. Sim, quer mais tarde? Então, 1 hora mais tarde? Por mí, muy bien. Si quieren empezar a las 1 hora más tarde, está bien para mí. Yo tengo después una reunión un poco más tarde y para mí es difícil. Perfecto, ok, entonces 1 hora más tarde, quiere decir para mí las 5 de la tarde y para muchos de vosotros es al mediodía, me parece, a mediodía, a las 12. Muy bien, perfecto. ¿Y Catarina? Sí, no, perdón, sí. Por favor. Sí, perdón. Sí, no, solamente nada más un pequeño comentario. Creo que sería muy, no sé si tuvieron tiempo de entrar a las herramientas y ver el documento de 4 páginas que guía realmente pues el análisis sectorial para el encuentro y las diferentes herramientas en Excel que están que se fueron compartidas. Creo que sería muy importante que puedan tener nada más un pequeño intento pues ya de trabajar con estas herramientas para el próximo martes, porque de ahí probablemente podrían surgir como muchas preguntas sobre pues el mismo uso de las diferentes herramientas que se están poniendo a disposición. Entonces nada más eso. Muy bien. Ok. Catarina. Sí. Catarina, ¿qué tal? Ronnie Narváez acá. Sí. Una sugerencia muy en línea con lo que sugería Alban. Creo que sería importante, si vamos a posponer la presentación de la herramienta para la siguiente sesión, es que nuestros colegas de los países puedan revisar la herramienta que se ha distribuido en español. Y como bien decía Alban, es importante que tengan una lectura muy detenida de la hoja en la cual está la introducción, porque básicamente se mencionan ahí todos los elementos metodológicos de la herramienta básicos.
en ese sentido creo que es importante que puedan leerla y releerla y tenerla a mano para ir pasando por todas las casillas y las celdas de la tabla que muestra los insumos que alimentan el modelo. Creo que es importante que este ejercicio lo hagan de manera previa a la sesión siguiente en orden de que sea mucho más fructífera. Ok. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Muchas gracias. ¿Me pueden abrir la herramienta a mi correo, por favor? Ok, muy bien, lo hacemos. Lo hacemos. Joari, lo que estabas diciendo es que es mejor hablarnos de la herramienta solo en la próxima semana. No, es que había entendido de que estábamos en una sesión de cierre ahora por temas de tiempo, pero si tenemos el tiempo podemos pasar a la siguiente presentación. Yo pensaba que íbamos, como quieras. Si el plan era hacerlo ahora, pero si te parece, como vamos a tener una hora más en la próxima semana, si te parece y si les parece a todos mejor parar ahora y dar más tiempo a todos los colegas de mirar en la herramienta para tener una discusión más fructífera en la próxima semana, a mí tampoco me parece mal. ¿Qué les parece a ustedes? Dicen acuerdo. Ok. De vuestra parte, ¿está bien, José Miguel, que ahora o después? Es que Jori pueda dar una breve presentación ahora. Ok, Jori, a lo mejor tú puedes hacer ahora una pequeña presentación y después, ok, vamos a combinar las dos perspectivas. Vamos a hacerlo ahora, puedes hacerlo de forma a dar un snapshot, una idea de la herramienta y después vosotros tendrán tiempo en la próxima semana de analizar con más tiempo la herramienta y así podemos tener una discusión mejor en la próxima semana. Jori, te doy la palabra. Ok, muchísimas gracias, Catarina. En principio agradecerles a todos por la participación y disculparme con los colegas del Brasil, que la presentación está en español y voy a tratar de ir despacio. Voy a procurar de falar devagarinho. Quisiera en principio mencionar que estoy representando a Guy Haddon, que es asesor senior de UNICEF en temas de financiamiento en agua, saneamiento e higiene, WASH. ¿No? Él lideró el diseño e implementación de una herramienta de cálculo de costos de varias soluciones de agua, saneamiento e higiene en el Banco Mundial, que luego ha sido afinada por UNICEF y que evidentemente se está siendo utilizada por la Secretaría en este esfuerzo de lograr tener evidencia para que de alguna forma el diálogo político con los ministros sectoriales y tanto sectoriales como de economía y finanzas pueda ser fructífera en términos de movilizar fondos para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, es importante notar de que esta iniciativa conjunta entre UNICEF y el Banco Mundial es una iniciativa que ya tiene una larga data, digamos, de implementación. Estoy tomando el control como moderador, un segundito, para poder pasar el siguiente slide. Creo que es importante resaltar la importancia de tener información de costos. Entonces nos formulamos la pregunta de cuál es la importancia de los costos en realidad volviendo un poco al tema de las reuniones ministeriales de alto nivel en abril,
uno de los temas centrales en estas reuniones va a ser buscar alternativas de financiamiento para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio 6.1 y 6.2. A tal efecto es importante tener una noción de cuánto costaría alcanzar dichas metas. Entonces, es importante hacer un análisis que nos permita ver cuán costoso es ofrecer soluciones de WASH, por ejemplo, según área geográfica urbano-rural, ver el tipo de servicio que se puede ofrecer, o la categoría de los servicios, ya sea agua, saneamiento e higiene, y el acceso universal tanto a soluciones básicas como a esta nueva categoría que mencionaba Alban y que ha sido acogida por el GMP, que es soluciones administradas o gestionadas de manera segura. Lo otro es importante tener en cuenta los componentes de costo necesarios para obtener servicios de WASH que sean sostenibles y de calidad. Aquí es importante tener una apertura de los costos. En principio, el gasto de capital, ¿no?, que obviamente se va a requerir para tener instalaciones que puedan ofrecer estas soluciones, y el software. Software llamamos a aquellas intervenciones que van a apuntar a lograr cambios de comportamiento. El tema de costo de operaciones también es muy relevante. El gasto corriente es importante para garantizar la fluidez del servicio, y obviamente también el mantenimiento, ¿no? Que muchas veces se realizan inversiones y no se prevén presupuestos para mantener estas inversiones, y al final acaban siendo entrando en desuso. Hay que promover el realismo al establecer y planificar objetivos, y para ello los costos son importantes, ¿no? Los costos de alguna forma nos van a permitir respaldar el análisis de fuentes de financiamiento, que a su vez van a permitir movilizar fondos. Y también es importante que el uso de los costos nos va a permitir analizar alternativas de cumplimiento de los objetivos en términos de priorización y secuenciación, ¿no? O sea, ya los países verán que en función de sus restricciones presupuestarias puedan de alguna forma crear una estrategia focalizada para poder dotar, por ejemplo, acceso universal básico, o sea, priorizar los fondos a esa intervención, y digamos menos fondos a soluciones un poco más complejas. Pero esa es atribución de los países de tomar la definición en ese sentido. Creo que es importante mencionar un poco como antecedentes el estudio global de costos que lideró Guy Haddon en el Banco Mundial. Un breve resumen de esta iniciativa les voy a mencionar enseguida, simplemente para su referencia. Ustedes pueden googlear con algunas palabras clave de este título medio largo, y con seguridad van a encontrar el documento que está disponible en línea. Bien, es importante mencionar un poco los métodos del estudio, porque en realidad la herramienta que voy a mostrarles más adelante lo que hace es mostrar un set de países que han podido proveer información a la herramienta que se utilizó para este estudio global, ¿no? Entonces, por eso es importante un poco detenernos en ver un poco el método de este estudio global. Es importante mencionar que los costos han sido estimados para terminar la defecación al aire libre y proveer servicios WASH básicos y aquellos gestionados de manera segura hasta el 2030. En general, el estudio se ha centrado en estimar costos de la nueva infraestructura para servir a los desatendidos y cubrir los costos de operaciones y mantenimiento. Asimismo, las coberturas que se plantean en los instrumentos del estudio global utilizan nuevas definiciones que ya las ha mencionado Alban, que vienen del JMP y otros estudios. La población sin servicio que se estima va a ser cubierta en 2030, se estima que
que va a ser de alguna forma uniforme, va a ir creciendo uniformemente en el tiempo en 15 tramos iguales, o sea, entre el 2015 y el 2030, ¿no? Se tendrían tramos iguales de crecimiento de la población desatendida y los costos futuros son descontados al 5%. Los costos incluyen el capital, el software y operaciones y mantenimiento. Un tema importante a mencionar es que la base de datos mundial sobre el tema de costos unitarios de los servicios WASH ha sido utilizada, pero es importante también resaltar de que esta base también tiene algunas limitaciones, algunos vacíos, pero en realidad ustedes saben de que es bastante difícil elaborar un estudio global y se tienen que utilizar las mejores estimaciones disponibles. En cuanto a infraestructura, se utiliza el supuesto de que un 50% de la población tendría acceso a una tecnología inferior y un 50% a una superior. Ahora se prevé el reemplazo después de la vida útil de la tecnología, obviamente, y esos costos también están contemplados en la herramienta. Un tema que también se menciona y para que se tenga en cuenta es que se excluyen las intervenciones WASH institucionales, es decir, básicamente aquellas instituciones que se dan en escuelas y centros de salud. Y el por qué es básicamente porque hay las limitaciones que tienen esta data son bastante grandes y en realidad inclusive en muchos casos es inexistente, ¿no? Y si es que hay data es de calidad muy pobre. Entonces, el siguiente slide nos muestra, es uno de los hallazgos más relevantes. Hay varios tabulados, gráficos que ustedes pueden ver en la publicación, pero simplemente mostrarles este gráfico que muestra los costos de capital anuales de la provisión de diferentes niveles de servicios WASH. Se muestra en el eje de las X a las distintas tecnologías, tanto básicas como las gestionadas de manera segura, y en el eje de las Y se encuentran los costos anuales expresados en billones de dólares. Las estimaciones de costo tienen un rango, si se fijan bien, tenemos ahí la estimación alta, la estimación de línea de base y las estimaciones bajas. Entonces, estos rangos, la amplitud del rango depende mucho de la incertidumbre, ¿no? Entonces, por el hecho de que, como les había mencionado, hay a veces bastantes limitaciones en cuanto a la calidad de los datos. Sin embargo, podemos ver como resultados de este análisis, se observa que la solución de menor costo es la erradicación de la defecación al aire libre, que están alrededor de los 4 billones de dólares, que pueden observar en la parte extrema izquierda del gráfico. Está ahí la terminación o eliminación de la defecación al aire libre. Si observamos las estimaciones basales, notamos que el costo global de las soluciones universales básicas de WASH es 1/3 del costo global de las soluciones gestionadas de manera segura. Fíjense de que en la categoría de acceso universal de servicios básicos, ahí tenemos 4 subcategorías: agua, saneamiento, higiene y WASH, ¿no? WASH es básicamente la suma de las anteriores 3 categorías, y en el caso de los servicios gestionados de manera segura, estamos sumando agua y saneamiento. Y si se fijan bien, en realidad el costo de proveer estas soluciones gestionadas de manera segura alcanza los 87 billones de dólares respecto a los 28 billones de dólares que representarían los servicios básicos. Bien. Otros hallazgos del estudio global, habían varios gráficos que simplemente los he resumido en estos bullet points, es el cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre WASH. Requieren mayor financiamiento, de hecho, pero también, obviamente, una mayor eficiencia del sector. Que estos son argumentos importantes que se tienen que utilizar en el diálogo político en la reunión de alto nivel de abril, ¿no? En algunas regiones, el costo de cumplir con las metas SDG 6.1 y 6.2 son muy altos comparados con otras regiones.
Asimismo, los costos de capital de las soluciones WASH son mayores en el área urbana que en la rural, básicamente porque hay un fenómeno de explosión demográfica y la migración campo-ciudad estaría explicando de alguna forma un exceso de demanda por ese tipo de servicios y hace que los costos se vayan disparando en el área urbana. En tanto que el capital se va depreciando, los costos de mantenimiento van incrementándose a lo largo del tiempo. Ese es un tema muy importante que las autoridades deben tener en cuenta, que en realidad estas inversiones requieren presupuesto para poder mantener estas inversiones de capital y que en realidad en el tiempo van increciendo, ¿no? O sea, porque en realidad también tienen un periodo de vida útil perentorio y si uno quiere extender ese periodo de vida, en realidad tiene que realmente invertir en estos gastos de mantenimiento. Bien, pasaremos ahora a ver brevemente la herramienta de costos en sí. Esta herramienta es una herramienta que se basa en un archivo Excel. ¿Ya? Este archivo Excel tiene 3 hojas sencillas. Lo importante siempre es que cuando se abra el archivo original que se ha compartido, puedan guardar una copia y le hacen un rename, le ponen el nombre del país o lo que fuera, para que ustedes puedan ajustar los datos que vean convenientes en función de la disponibilidad de información que haya en cada uno de los países. Les mencionaba que son 3 hojas sencillas. La primera es la guía del usuario, ¿ya? Y como les había mencionado en un principio, sería muy bueno de que ustedes se detengan a darle una lectura bastante minuciosa de la guía del usuario, y es muy recomendable que la puedan imprimir y que la tengan a mano cuando vayan navegando por la herramienta. La segunda hoja se denomina hoja de verificación de datos. En esta hoja se despliegan los datos de cada país de cada país que ha podido proveer información para el estudio global que les mencionaba anteriormente. Acá se pueden ajustar los valores en función de los datos del país, en caso sean mejores estimaciones que las que la herramienta provee, ¿no? Y bueno, la última hoja muestra un informe resumido del cálculo de costos de los objetivos de desarrollo y bueno, en realidad ahí se muestran los tabulados que señalan los resultados diferentes del análisis. Creo que en la última versión de la herramienta hay una pestaña adicional que es la misma que estoy mencionando en este momento de resultados, solo que está expresada en moneda local. Un tema importante es que como muchas de estas estimaciones vienen a partir del estudio global, y el estudio global en realidad viene de un análisis muy complejo de un archivo, de varios archivos Excel que trabajó en aquel entonces el Banco Mundial. En realidad no están disponibles para el usuario en esta fase, digamos, porque es una maraña de cálculos y en realidad es bastante complicado tratar de desamarañar, digamos, estas fórmulas. Sin embargo, como menciona Guy, en realidad estas hojas no es necesario accederlas. Lo más importante es de que se puedan encontrar las mejores estimaciones de los datos que requiere actualmente la hoja de verificación de datos. Bueno, aquí el último bullet point menciona de que bueno, se va a prestar un servicio de asistencia a nivel global para orientar la ejecución y verificar ajustes y apoyar a los aliados en los países, ¿no? Un poco es el rol que estoy a cargo de facilitar a los usuarios para que puedan utilizar la herramienta, pero también tenemos a nuestros colegas basados en el país, ya sea de UNICEF o también del Banco Mundial, para que en algún momento pueda de alguna forma involucrarse en este tema y poder colaborar con los países para poder identificar las mejores estimaciones. Bien,
La hoja de verificación de datos es, como les había mencionado, la segunda hoja. Si se fijan en la parte de abajo, este es básicamente un screenshot del archivo Excel que les estoy mencionando. En la pestaña roja está la introducción y en este momento estaríamos en la segunda hoja, que es la hoja de verificación de datos. Y como pueden ver ustedes, la hoja de verificación de datos está codificada por colores. Así, por ejemplo, la tecnología está en verde, la cobertura en naranja y así sucesivamente. Cuando se entra a la herramienta y a la hoja de verificación, se debe elegir el país de interés, ¿no? Al hacerlo, la hoja de verificación de datos se llena automáticamente con la información colectada por el estudio global para ese país en específico. Se espera que los países puedan revisar las variables que están disponibles ahí para que las puedan ajustar en función de estimaciones nacionales, ya sean oficiales o las más confiables posible. La matriz principal se estructura en función del tipo de servicio. Bueno, este es el slide donde nos muestra, ¿no?, donde ustedes tienen que seleccionar el país y el tema de los colores. Como les mencionaba bien, la matriz principal se estructura en función del tipo de servicio WASH. Como pueden ver aquí en la columna a la izquierda, está un poco definida la escalera que mencionaba Alban en su presentación. Y que de esta manera se estructura un poco la matriz donde se van a alimentar con datos al modelo. Entonces, si se fijan bien, se estructura en función del tipo de servicio WASH, agua, saneamiento y higiene. Estos servicios se presentan según área geográfica, que nos muestra la segunda columna, y en cada una de ellas se plantea una solución tecnológica disponible. La herramienta permite incluir solo dos tipos de soluciones tecnológicas por área geográfica, por lo tanto se debe seleccionar las dos más importantes disponibles en cada área según el país, ¿no? El porcentaje de hogares con una solución tecnológica puede distribuirse de manera uniforme. Fíjense en el siguiente slide. Estamos viendo que como se tienen dos alternativas, un supuesto puede ser que el 50% utilicen una tecnología y el otro 50% la otra. Este supuesto ha sido utilizado en el estudio global porque no ha sido posible aproximarse a cada uno de los países para determinar mayor especificidad, ¿no? Y creo que ahora con este ejercicio se brinda una oportunidad para que los países puedan determinar el tipo de solución tecnológica que se puede ofrecer según área geográfica en función de la realidad, básicamente, ¿no? Entonces, estas estimaciones, como reza el slide, dice que se basan en estimaciones del JMP ajustadas para el 2015. Y los servicios gestionados con seguridad se basan en la mejor información utilizada para el estudio de costos. Ahora es posible utilizar, dice, los valores de los países o los valores que pueda proveer el JMP. Sin embargo, tengo entendido de que la encuesta del JMP va a tomar todavía su tiempo en proveer datos, así que es mejor que los países de alguna forma puedan utilizar sus registros administrativos o sus encuestas para poder ajustar estos estimados. Bien, el siguiente tema es la cobertura. O sea, fíjense que estoy yendo de izquierda a derecha en la matriz que está en la hoja de verificación de datos. Entonces, yéndome un poquito más a la derecha, aparece la cobertura del servicio, ¿no? Y bueno, en el tema de la cobertura del servicio, para 2030, se asume que es un 100% y es un valor que aparece por defecto en la herramienta.
Evidentemente, ya ha habido incluso algunos países que han accedido a la herramienta y que consideran de que es irrealista, en fin, ¿no? O sea, y que en realidad lo que se puede hacer es que analizar si los países ya han definido metas por debajo de este nivel para esta fecha y se pueden incluir esas metas si es que están reflejadas, por ejemplo, en un documento estratégico como un Plan Nacional de Desarrollo. Bien, entonces el siguiente slide nos muestra los costos unitarios. Y la especificidad y precisión de los costos unitarios y costos de mantenimiento es realmente una de las debilidades de la base de datos subyacente en este ejercicio. En caso que los países puedan mejorar estos valores, es muy recomendable hacerlo. Los costos de capital y mantenimiento son por persona servida, por lo tanto, si se tienen, por ejemplo, costos por comunidad u hogar, se tiene que estimar el costo per cápita, ¿no? Como les había mencionado, el tema de costos se desagrega, ¿no? por costos de capital y el software que ya habíamos mencionado, que tiene que ver con el tema de educación, conocimiento, cambio de comportamiento, etc. El tema de la duración. El tema de la duración, como ustedes saben, es el tiempo de vida útil que tiene un activo, ¿no? Y en este caso serían los materiales que se utilizan para construir las soluciones de WASH. La duración se ha supuesto con un valor máximo de 20 años. Y pese a que en realidad puede ser mayor, ¿no? Entonces los países podrían analizar un poco la expectativa de la duración de los activos en WASH y pueden sentirse libres de colocar un valor representativo. En el caso de la herramienta está como un valor máximo de 20 años y está en valor negativo básicamente por efectos de fórmula. Bien, en cuanto al tema de los gastos recurrentes, que son sumamente importantes, como les había mencionado, el tema de mantenimiento y operación, igual como les menciono, todos estos costos son per cápita, ¿no? Son por persona y ocurren en cualquier intervalo, como se indica en la duración, y se repiten hasta que dure la vida útil de los materiales, o lo que le llamamos hardware. El siguiente slide nos muestra el tema de recuperación de costos. Y este es un elemento central para respaldar el diálogo con los ministros, ¿no? Porque este ejercicio lo que nos permite ver es estimar en qué medida se pueden cubrir los costos, y hay dos categorías, una es el cliente y el otro es el subsidio, ¿no? Y evidentemente, para efectos de tener este diálogo entre los ministros sectoriales y los ministros de Economía y Finanzas, es importante saber la magnitud del potencial subsidio que va a complementar lo que se pueda recuperar a través de tarifas con los clientes. Entonces, los países pueden haber definido entre sus políticas este aspecto y se debe considerar el pari passu acordado. Bueno, en el caso del modelo que está por defecto es 80-20, o sea, 20% el cliente y 80% el subsidio. Esto es importante, pues el nivel de subsidio va a permitir ver cuán factible es cubrir el gasto público con este requerimiento. Estos costos de recuperación varían según tipo de costos, ¿no? Que después lo pueden ver ustedes en la misma herramienta. Bueno, y la tasa de descuento, que ustedes quizás varios conocen, que es simplemente un valor que los gobiernos en general definen a través del decreto supremo para poder descontar los valores futuros, y que otros países también utilizan como referencias alguna tasa de interés representativa, que lo que hace es básicamente mostrar el costo de capital a lo largo del tiempo. En el caso del modelo es básicamente el 5%. Y como les digo, los países pueden utilizar la tasa de descuento que sugiera los propios países para el caso de proyectos de inversión social.
En cuanto al financiamiento, esta es una matriz que está vacía en la herramienta y que se requiere a los países que la puedan llenar. Bueno, lo que se plantea es de que si los países han completado la sección de financiamiento de la encuesta GLAS, los países estarían habilitados para poder completar esta matriz. Entonces, sería bueno de que más adelante se contacten con nosotros una vez que revisen la matriz para ver cómo podemos ayudarles y a encontrar estos datos. Bien, como productos de la herramienta, muy brevemente, y esto, en realidad los productos de la herramienta se observan en la tercera pestaña, como les decía, en valores en dólares americanos, y la cuarta pestaña son los valores en moneda local. Entonces, muy rápidamente, creo que es importante mencionar que el análisis se centra en estimar los costos de servir a los desabastecidos, considerando gastos de capital y operaciones de mantenimiento, y el costo de mantener la cobertura existente, ¿no? Esos son dos aspectos importantes que de alguna forma se desglosan se desglosan los costos. La meta del ODS es básicamente la suma del servicio básico más el servicio gestionado de forma segura. Y bueno, lo que ya habíamos mencionado anteriormente, que la expectativa de crecimiento de la cobertura va a irse dando de un quinceavo hasta el 2030. Este es un tabulado que es producto de este análisis. En el caso de Kenia se tiene este tabulado y como pueden ver, en el eje de las X estamos viendo las categorías de servicios, ¿no? Tanto WASH como de servicios básicos universales y los servicios gestionados de manera segura y la erradicación de la defecación al aire libre. Entonces, y en el eje de las 10 están los valores en millones de dólares, y para el caso de Kenia se necesitaría 881 millones para construir y mantener una cobertura básica universal, y 819 millones de dólares para construir y mantener servicios gestionados de manera segura, ¿no? Entonces, fíjense aquí el color naranja nos está mostrando básicamente el mantenimiento de los servicios para los que ya tienen el servicio en 2015, y alcanzar a los que no tienen el servicio al 2030 está en el color azul. Respecto a alcanzar a los que no tienen servicio del 2015 al 2030, este gráfico muestra el costo anual de capital para llegar a la población desabastecida para lograr el acceso universal a diferentes niveles de servicios para el 2030, ¿no? Entonces, fíjense que alcanzar el SDG 6.1 y 6.2 nos muestra que estaría llegando casi al 3%. Y ahí tienen la desagregación para las otras categorías. En cuanto a las fuentes de financiamiento, que este es, creo, uno de los tabulados más importantes que pueden contribuir a los country reports que van a tener acceso los ministros, y que es ver en qué medida las fuentes de financiamiento se comparten, ¿no? Para dar una solución ya sea gestionada de forma segura o servicios que son básicos, ¿no? Entonces aquí vemos las fuentes de financiamiento para gasto de capital para llegar a la población desabastecida de zonas urbanas sobre la base de la relación del costo compartido en millones de dólares. Entonces acá vemos en guindo la contribución del consumidor a través de tarifas, por ejemplo, y la contribución de los fondos públicos que vendrían a través de un subsidio. Y bueno, en general, digamos, se ve que la proporción del subsidio es mayor a lo del consumidor, ¿no? Entonces, y bueno, creo que esta es el último tabulado es el déficit de financiación pública.
no quiero detenerme mucho en esto, ustedes lo pueden ver luego. Simplemente fíjense en las barras azul oscuro. Eso nos está mostrando el déficit de financiamiento. Los fondos disponibles están en color naranja, ¿no? Entonces se ve claramente de que hay una brecha muy grande que cubrir y que de alguna forma los países deberían buscar fuentes de financiamiento, no solamente públicas, sino también de la cooperación externa y también que vengan del mismo consumidor a través de tarifas que ojalá no erosionen los ingresos de los hogares. Bien, y muy corto, en realidad una de las conclusiones que siempre Guy trae a colación es que el análisis es tan sólido como tan fuertes pueden ser sus datos. Y en realidad como les digo, el estudio global tiene sus limitaciones por el hecho de que no ha sido un estudio que ha bajado a país por país a ver la colecta de información. Digamos, en muchos casos sí se ha tenido alguna oportunidad de hacerlo, pero en realidad estas cifras tienen que ser consideradas de manera aproximada, con lo que en inglés se le dice ballpark. Y el objetivo es básicamente estimular al diálogo, como les había mencionado, con miras a que este diálogo de alto nivel tenga resultados importantes en la reasignación de fondos para que WASH sea realmente un servicio público que pueda llegar a la gente más desposeída. Es importante que ustedes puedan de alguna forma pueden experimentar con el archivo que han compartido con ustedes y simplemente decirles de que estamos disponibles para cualquier consulta. Lo podemos hacer de manera bilateral a través de audio. Lo que sí pedimos en principio es de que si tienen inquietudes nos las pasen por escrito y para poder dar respuesta a las mismas también por escrito, y si es posible y si es necesario podemos ir a tener un audio de forma bilateral con cada uno de los países que requieran el apoyo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Rory, por tu presentación tan interesante y tan completa. Es mi primera también presentación que escucho sobre la herramienta de determinación de las necesidades de financiación. Y ahora yo sé que ya pasamos el tiempo previsto por media hora. Claro, si alguien tiene una cuestión ahora, claro que puede ponerla y compartirla con nosotros y tenemos todo el gusto de contestarles. Si no es eso el caso, tenemos más dos oportunidades. Vosotros pueden contactarnos directamente por correo electrónico, pueden también a lo mejor aquí en el chat escribir cuestiones que tengan, pueden enviarnos correos electrónicos a quien quieran de nosotros porque estamos todos en contacto y transmitimos las cuestiones a los colegas. Pueden pedirnos reuniones bilaterales, como Brasil ya me pidió a mí. Yo tendré todo el gusto de hacerlo en la próxima semana, pero también pueden vosotros utilizar los próximos 7 días para examinar mejor todos los documentos de que hablamos hoy, las herramientas, las ideas que compartimos con vosotros y la información que compartimos. Yo tengo conciencia de que fue una concentración muy grande de información y les pedimos perdón por esta inyección de información y estamos todos disponibles para tener una discusión con vosotros dentro de una semana, como les dice, el 21 de febrero a las 12 de Nueva York, que son las 5 de la tarde GMT. Aquí en Lisboa serán las 5 de la tarde. Por eso tendremos todo el gusto de nos quedarnos en contacto con vosotros por correo, en el chat, o entonces hablar de nuevo dentro de una semana. Sí. Catarina, solo quería hacer una anotación. Les habla Mónica de New York, que les estoy compartiendo un enlace a través del chat y en ese enlace van a poder descargar la herramienta que acaba de presentar Rory.
Se va a llamar SDG Cost Tool y está en inglés, en francés o en español. También van a poder descargar allí los videos de los seminarios web que han pasado en estas últimas semanas y estaremos también subiendo la presentación del día de hoy para aquellos que han ingresado un poco tarde. Entonces ahí les acabo de enviar el enlace y cualquier pregunta, como dijo Catarina, estamos a su disposición. Gracias, Mónica. ¿Hay preguntas, comentarios? ¿O dejamos eso para la próxima semana? Okay. Sí, Catarina, nada más quieres... Perdón, sí. Alban. Un pequeño comentario, creo que sí, en el recordatorio de ustedes, porque como ya varios países no nos alcanzaron hoy, como quizás en el correo enviando la invitación de la próxima cita, como mandarles también el mismo vínculo que acabo de poner como Mónica, recordarles que vayan visitando o jugando, como si se puede decir, jugar con las herramientas, para que la próxima reunión pues puedan alcanzar el hecho de haber como perdido este primer encuentro en español, ¿no? Y también recordarles que pueden hacer contacto directo con ustedes de manera como muy bilateral. Nada más eso. Ok, muchas gracias por tu sugerencia, Alban. La vamos a tener en consideración y lo vamos a incluir en el mensaje. Ok, muy bien. Entonces, me siento un poco mal de las presentaciones eran tan unilaterales, pero esperamos que en la próxima reunión vosotros ya tengan más tiempo para digerir toda la información y que tengamos una discusión más animada. Tenemos conciencia de que es mucha información. Gracias a todos. Una buena tarde, día, noche para todos. Fue un placer, un gusto estar en este primer webinar en español y hasta la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego, gracias a todos. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego.